Hemos venido mencionando sobre todo parábolas que trataron con el tema de el Señor usó esas parábolas para dirigirse a los judíos de su época, porque ellos habían rechazado a los profetas, habían ahora rechazado al Señor, y la culminación de tantos pecados, de generaciones, de siglos, ahora culminaba con el hecho de que ellos no solo rechazaban al Mesías, sino daban muerte al Señor. Entonces, semejante pecado, el más grande pecado de todos, el Señor les dijo que ellos iban a recibir un juicio cual nunca había ocurrido. Entonces, esas parábolas el Señor son comúnmente llamadas parábolas de juicio, porque era el Señor pronunciando, anunciando, profetizando el juicio que vendría sobre la nación de Israel a causa de su pecado. Ahora, lógicamente que por lo que dijimos en esas parábolas, porque así es como creo yo que se tiene que estudiar la palabra de Dios sin evitar lo que el texto dice. En esas parábolas decíamos que cuando el Señor enseña a los discípulos, lo que todos debemos de saber es el discurso de los olivos. Viene por el hecho del contexto de lo que él había hablado anteriormente, no solo con las parábolas, sino que también con las palabras de juicio que el Señor trajo directamente a la nación de Israel, representada por los fariseos y los escribas. Entonces nosotros en el discurso del Monte de los Olivos, tenemos el más largo pasaje profético de todo el Nuevo Testamento, a excepción del libro de Apocalipsis. Entonces, en el estudio de las parábolas yo mencioné que todo lo que el Señor dijo en el discurso del Monte de los Olivos, que tenemos en Mateo 24, desde el versículo 1 y por lo menos hasta el versículo 34, todo eso, en mi opinión, y esa es la razón que vamos a estudiar esto, porque yo sé que cuando estudiamos las parábolas dijimos que lo que Mateo 24 dice se cumplió en ese juicio que el Señor pronunció contra Israel en la destrucción de Jerusalén. Lógicamente que surgen las preguntas. No, pero es que si todo se cumplió con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, ¿por qué aquí dice lo que dice? Y surgen las preguntas. ¿Por qué dice aquí que él, me decía uno de los hermanos, ¿por qué dice que va a mandar a sus ángeles para que junten a sus escogidos? Eso no encaja con la destrucción de Jerusalén. Claro que no encaja. Claro que no encaja cuando uno tiene una sola postura y cuando uno ha oído lo que es popular en nuestro medio. Claro que no encaja. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando uno oye otras posturas sobre pasajes tan difíciles como estos, entonces se da uno cuenta que no es lo que uno piensa. Uno cuando lee este pasaje dice, bueno,
aquí hay una mención de una gran tribulación. ¿Es eso algo que debemos de esperar? ¿Es algo a lo cual yo debo de tenerle miedo? Aún los que enseñan que esto es algo del futuro, para el futuro lejano, porque nadie sabe, según esta postura, se han atrevido a poner fechas y seguirán equivocándose. ¿Es la gran tribulación mencionada aquí algo que usted debe de temer? ¿Algo que usted debe de preocuparse? Mi postura es que usted no tiene que preocuparse. Mi postura es que la gran tribulación mencionada aquí es algo del pasado y no es algo que tenemos que esperar en el futuro. Otras cosas. Dice uno, bueno, aquí hay expresiones como el fin, el mundo. ¿Significa siempre la palabra fin aquí, el fin del mundo, el fin de la creación? ¿Significa la palabra mundo? ¿Toda la tierra? ¿Significa todo el planeta Tierra? Yo le voy a demostrar a usted con el único método que yo tengo para demostrarle a usted, y el único método es que la Escritura se interpreta así sola. Eso es todo. Yo no tengo que recurrir a nada más que a la Escritura, para que todos podamos entender aquí que el pasaje de Mateo 24, eso es lo interesante, que el discurso del Monte de los Olivos lo tenemos en los 3 evangelios sinópticos. De los 4 evangelios que fueron redactados, solo Juan no lo incluye, porque el evangelio de Juan se distingue en muchos aspectos de los 3 primeros evangelios. Por eso es que no se le llama evangelio sinóptico al de Juan. Los evangelios sinópticos son el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Sinóptico es el término que significa que entre los 3 escritos hay una gran similitud del relato de los hechos y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estudiamos nosotros el discurso del Monte de los Olivos, tenemos una gran ventaja que no se tiene de otros pasajes de las Escrituras. Y es que el discurso del Monte de los Olivos lo encontramos en 3 de los evangelios. Entonces, si nosotros comparamos los 3 evangelios, los 3 relatos de Mateo, Marcos y Lucas, usted va a ver que ninguno se contradice, porque Dios no se contradice, y que los 3 dan respuesta a lo que verdaderamente, de qué ellos estaban hablando cuando escribieron este discurso del Señor. Entonces, si uno estudia solamente Mateo 24 y uno no estudia Marcos 13, Lucas 21, uno no va a entender el pasaje. Uno no va a entender el discurso del Señor por la siguiente razón, porque Mateo es un judío que escribe principalmente para una audiencia judía. Entonces su vocabulario, sus expresiones que él usa, están referidas a judíos. Cuando Marcos escribe, cuando Lucas escribe, ellos están dirigidos a una audiencia gentil. Marcos se cree que él escribió principalmente para los romanos. Lucas escribió principalmente para el pueblo gentil, para el creyente gentil. Entonces el lenguaje utilizado por ellos es un lenguaje más entendido para los gentiles como nosotros que no éramos judíos. Por eso es de que cuando uno en Mateo 24 encuentra expresiones como diferentes expresiones que Mateo usa, si uno las quiere entender en el lenguaje del siglo XXI, uno va a terminar creyendo que todo lo que el Señor dice aquí se refiere para el futuro.
Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos nosotros, que tenemos 3 evangelios que mencionan el mismo discurso y que yo voy a traer aquí mi computadora, pero usted también va a hacer su tarea. Principalmente yo le pido que en estas semanas usted estudie Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Estudie en su casa. Esa es la tarea que usted va a tener. Si usted quiere entender esto, usted necesita hacer su tarea. Si usted quiere entender esto, usted tiene que tomar notas de lo que vamos a hablar. ¿Me explico, hermanos? Entonces, ¿por qué es importante? Ahora, aquí viene el asunto. ¿Por qué es importante entender el discurso del Monte de los Olivos? Ahora, se le llama el discurso del Monte de los Olivos porque en este Monte de los Olivos, que quedaba enfrente del templo de Jerusalén, es donde el Señor está respondiendo a la pregunta de los discípulos. Es en el Monte de los Olivos donde el Señor está con sus discípulos y Él responde a lo que los discípulos le preguntan a Él. Entonces, cuando uno, lamentablemente, hermanos, yo sé que, digo una vez más, la razón que vamos a estudiar esto es una exposición del discurso del Monte de los Olivos, versículo a versículo. En este día solamente vamos a poner las bases, el fundamento, para entender todo el pasaje. Si usted no entiende las bases, esto es como construir un edificio. Un edificio, usted no le puede poner las paredes, las ventanas, el techo, todo lo demás, si usted no pone un fundamento sobre el cual usted va a edificar ese edificio. Eso es lo que hace mucha gente cuando llega a este pasaje y a otros pasajes de las Escrituras. Claro que nunca va a encajar en tu sistema. Si tu sistema es futurista, claro que no va a encajar si tú tomas un versículo aquí, otro versículo allá, no entiendes el lenguaje utilizado en el pasaje y quieres entenderlo en el lenguaje del siglo XXI, claro que no va a encajar. Entonces, el propósito de estudiar esto es, yo no estoy aquí satisfaciendo la ansiedad de algunos. Y como cuando yo he enseñado las parábolas, lógicamente que surgen las preguntas, ¿no? Y entiendo perfectamente eso. Y por eso es lo que me mueve a estudiar esto. Porque ustedes, por supuesto, aquí en la iglesia, los que tienen años con nosotros, saben nuestra postura escatológica. Ustedes conocen muchas cosas. Entiendo de algunos de ustedes que tienen poco en la congregación. Entiendo que aquí en la congregación llegan hermanos que ya vienen de otras congregaciones, que ya vienen de iglesias, de sus pueblos, de su ciudad, de su país. Llegan a la nuestra, oyen enseñanza de la Biblia, porque aquí estudiamos la Biblia, y choca con lo que usted oyó por años. Y usted dice, no, eso no es así. Yo le pido que usted sea maduro. Porque decir que eso no es así, solo porque es lo único que usted ha escuchado, creyendo que usted tiene la verdad, entonces usted está equivocado. La madurez es decir, yo he oído esto, yo creo esto, pero voy a oír esto ahora. Esa es madurez. No simplemente decir, no, eso no es así porque eso no es lo que yo sé y lo que yo he escuchado. Entonces usted tiene un problema. Usted tiene un problema que usted ya tiene un prejuicio de las cosas cuando usted no ha escuchado la otra postura.
de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, ¿por qué es importante entenderlo? Porque tiene muchas implicaciones, hermano. Una de ellas es de que estamos viendo en nuestra época, a los que nos ha tocado vivir en esta época, en esta generación, tantas cosas que se dicen. De gente que dice, ya viene el Señor. El Señor va a venir en tal fecha. El juicio de Dios, de la ira de Dios y de la gran tribulación está por ocurrir. Esas son las cosas que oímos. Los mismos futuristas, y cuando digo futurista estoy diciendo de aquellos que enseñan que tanto este pasaje del discurso del Monte de los Olivos como el libro de Apocalipsis son profecías del futuro, que no se han cumplido, que están por cumplirse en el futuro. Por eso es de que una vez, otra vez, fechas, ya va a ocurrir, ya viene esto, ya viene el otro, porque todos ellos dicen que es algo para el futuro. Entonces, si aún los futuristas no se ponen de acuerdo entre ellos, cuando leen un pasaje así como este, dicen, bueno, el futurista pregunta, ¿va a pasar la iglesia por la gran tribulación? Están los que dicen que no, esos son los pre-tribulacionistas, porque ellos enseñan que la iglesia como un pueblo especial que no tiene que sufrir, es sacada de la tierra y llevada al cielo por 7 años. Yo no sé de dónde sacaron esos 7 años. Yo quiero que ustedes me digan, si usted es futurista, dígame dónde sacó esos 7 años. Yo sé los textos que usted va a decir, si es que tiene. Entonces dicen ellos, la iglesia no pasa por la tribulación. Otros dicen, no, la iglesia pasa la mitad de la tribulación. Eso se llama mid-tribulacionistas. A la mitad de la tribulación la iglesia desaparece de la tierra. Y luego están los post-tribulacionistas, que son los que dicen, y ellos entienden este pasaje de Mateo 24 y los pasajes de Lucas 21 y Marcos 13, donde ellos entienden que la iglesia pasa por la tribulación, por la gran tribulación. Entonces ahí, entre ellos, ya tiene usted 3 posturas. Los que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, los que pasan por la mitad de la tribulación y los que pasan por toda la tribulación. Ni ellos se ponen de acuerdo. Pero está la postura, que es la que yo sostengo y la que muchos sostienen, y que cada día le abre mal los ojos a mucha gente, y que fue enseñada por la iglesia en los últimos siglos. Los grandes teólogos cristianos, los eruditos bíblicos, cuando uno hace un rastreo de la historia, se dará cuenta que la mayoría de ellos creía que este discurso del Monte de los Olivos se cumplió absolutamente todo, por lo menos hasta el versículo 34 se cumplió en el primer siglo, en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos aquí este discurso, es importante entenderlo por las implicaciones que tiene. ¿Voy yo a dejarme asustar por lo que dicen en la radio, en la televisión, por esta escandalosa fascinación que tienen algunos de querer saber el futuro? Los seres humanos somos así por naturaleza. Por eso es de que los brujos, los que leen las manos, las cartas, los que les preocupan lo que dicen los horóscopos, por eso se han hecho millonarios, porque el ser humano tiene una hambre de querer saber el mañana, lo que le espera el futuro. Y esa es la actitud de algunos en la iglesia. Quieren saber el futuro.
Pero el Señor estaba hablando de algo que ocurriría 2000, 3000, 4000 años. Ya han pasado 2000 años desde que Él pronunció este discurso. Han pasado 2000 años. Él estaba hablando que esto ocurriría en nuestra época, 2000 años después, 3000 años después, 4000 años después. O cuando Él profetizó estos eventos, era algo futuro, pero algo futuro inmediato y que para nosotros ya es algo pasado. ¿Se da cuenta? Cuando el Señor relató este discurso, Él estaba profetizando algo futuro. Pero cuando se cumplió, para nosotros ahora es algo del pasado. Entonces, ¿por qué nosotros seguir entendiendo un pasaje como este como algo para el futuro? Yo sé que hay gente que está diciendo, ay hermano, pero si usted me va a decir a mí que la gran tribulación que aquí habla el Señor ya no es algo futuro, entonces ya no voy a tener miedo para agradar al Señor. ¿De veras? ¿Usted necesita que lo asuste? Por lo menos esa es la actitud de mucha gente. Esas son sus muletas espirituales sobre las que descansan. Hay que asustar a la gente para que agrade al Señor, a ver si puede. Mi hermano, al Señor no se le agrada por miedo, se le agrada por amor, no porque lo asusten a usted. Pero hermano, ¿qué hacemos con esas palabras que dice el Señor? Las estrellas caerán del cielo. Hermano, eso no puede haberse cumplido. Yo solo voy a demostrar que sí. Y con el único método, solo la Escritura. Eso es todo lo que yo tengo como mi arma. La Escritura y nada más que la Escritura. ¿Por qué entender este pasaje claramente y bíblicamente? Mis hermanos, no hay otro pasaje de la Biblia que los enemigos del cristianismo y del evangelio utilicen más para atacar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como este pasaje del discurso del Monte de los Olivos. Se lo repito. No hay otro pasaje de las Escrituras que les encante más a los ateos, a los gnósticos, para atacar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? Que ellos dicen, si Jesús fuera Dios, como dicen los cristianos, Él no se hubiera equivocado en el discurso del Monte de los Olivos. Pero nuestros enemigos dicen, Jesús se equivocó porque Él dijo que Él iba a venir antes que terminara esa generación y Él no vino. Jesús no es Dios. Yo no sé si usted entiende las implicaciones de lo que esto tiene, pero esto tiene implicaciones enormes, hermano. Porque los enemigos del Evangelio, ellos entienden la gramática. Cuando ellos leen Mateo 24, 34, léalo en su Biblia, véalo en su Biblia. Cuando ellos que entienden la gramática leen Mateo 24, 34, que dice, de cierto os digo, ¿quién está hablando? El Señor Jesús. De cierto les digo, usted podrá decir algo y no hacerlo, usted podrá decir algo y no cumplirlo, pero si nuestro Señor dijo, de cierto les digo, Él está asegurando que eso va a ocurrir, que lo que está diciendo es verdadero. De otra manera, nuestro Señor no es Dios. Y usted y yo estamos tan perdidos como el primer día que nunca venimos a la iglesia. Pero nuestros enemigos entienden la gramática, saben leer lo que lamentablemente no sabemos hacer muchos de nosotros. Cuando Jesús dice en Mateo 24, 34,
De cierto, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando nuestros enemigos leen ese versículo, ellos saben leer, porque fueron a la escuela. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Usted no necesita ni siquiera ir a la escuela para entender los principios básicos de gramática. Cuando uno es niño, uno es bebé, uno empieza a hablar, uno no sabe organizar las oraciones, lo que uno dice. Así de que uno, por ejemplo, a veces ve a un niño que dice: quiero la carro jugar. ¿Por qué? Porque él no sabe organizar la oración, ¿verdad que sí? Pero el niño ni siquiera necesita ir a la escuela. Llegará un momento que él, por lo que va a oír de sus padres, de sus familiares, que le dicen la frase correcta, él va a corregir sin darse cuenta la frase. Y va a decir: quiero jugar el carro. Esa es la gramática. Y eso es lo que los futuristas no pueden hacer. Eso es lo que yo reto a cualquiera aquí, con humildad, de los que estamos aquí, que usted me diga qué significa el término esta generación. Porque los futuristas quieren respuesta a todo. Pero ¿por qué aquí dice que caerán las estrellas del cielo? ¿Por qué aquí dice que nunca ha habido una tribulación como la que habrá ni habrá jamás? Pero ¿por qué aquí dice? Ellos quieren respuestas a todo, que uno satisfaga todas sus respuestas. Pero yo solamente le digo: respóndame Mateo 24:34. Si usted no sabe responder a Mateo 24:34, y eso es lo tremendo, que los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que relatan el discurso del Monte de los Olivos, los tres dicen que todo esto que el Señor le dijo a los discípulos ocurriría en esta generación, no en la nuestra. Esta generación, cuando el Señor se refiere a esta generación, está hablando de la generación contemporánea a Él. Eso significa esta. A los que estarían vivos en ese tiempo cuando Él pronunció ese discurso. Si usted no sabe responder eso, usted no puede entender el resto del pasaje. Porque, le digo, los futuristas quieren saber cada detalle. No, es que no encaja con mi sistema. ¿Por qué no encaja? Porque dice que el Señor va a venir, y cuando Él venga, vendrá y mandará a sus ángeles que reúnan sus escogidos. No encaja, porque eso es el arrebatamiento. De veras. Es más, muchos futuristas, ellos enseñan que aquí no aparece el arrebatamiento. Muchos de ellos dicen que aquí no aparece el arrebatamiento. Entonces, cuando yo le pregunto a los que creen la postura futurista, le digo: ¿qué significa para usted esta generación a la que el Señor se refiere? Bueno, entonces tiene que haber un malabar de palabras y de significados. Bueno, esta, dicen ellos, se refiere a la generación que vería estos acontecimientos. Bueno, era muy sencillo para el Señor. Si el Señor estuviera hablando sobre una generación que no sabía Él cuál iba a ser, o lo sabía porque Él era Dios, Él simplemente tenía que haber utilizado la palabra correcta, y Él, como Señor y como Dios, Él conoce la gramática a la perfección. Él pudo haber dicho: de cierto les digo que no pasará aquella generación para que todo esto acontezca. Solo una palabrita: aquella por esta, y asunto arreglado. Y entonces así nadie hubiera sabido cuál generación. Entonces si hubiese sido algo que nosotros no supiéramos.
Pero el Señor dijo, esta. Y nuestros enemigos, los enemigos del Evangelio, ellos sí estudiaron, ellos sí saben leer, y ellos dicen, Jesús se equivocó porque Él dijo que Él vendría en esa generación y no regresó. Entonces Él no es Dios. Ahora, porque nuestros enemigos dudan del Señor, por eso queremos estudiar este pasaje. No, claro que no. Este pasaje debemos de entenderlo bíblicamente y correctamente por lo que implica para nosotros como creyentes. Estamos nosotros cambiando el significado del texto para que encaje con lo que quieren entender los enemigos del Evangelio. Por supuesto que no. Nosotros sabemos que los enemigos del Evangelio siempre van a dudar, siempre van a negar, siempre van a rechazar la persona del Señor Jesús, van a negar su divinidad. Eso no va a cambiar a menos que su corazón de ellos cambie. Pero, mi hermano, cuando ellos leen bien. Un hermano que escribe sobre este pasaje, él pone un ejemplo. Y él cuenta cuando el presidente Clinton, el expresidente Clinton, fue llevado a juicio, ¿verdad que él fue llevado a juicio? Porque él tuvo que ver con una mujer que trabajaba en la Casa Blanca y entonces lo investigan, y entonces cuando lo llevan a juicio, una de las preguntas que le hicieron al expresidente Clinton, le dijeron, presidente, ¿existió relaciones sexuales con esta mujer? Y la respuesta de él fue, depende de lo que signifique existió para usted, respondió él. Él empezó a manipular el significado de la palabra existe o existió para excusar su acción que él había cometido. Cuando un futurista a mí me dice, esta generación se refiere a esa generación que vería estos eventos, usted está haciendo lo mismo del presidente Clinton. Usted está diciendo, la palabra existió no significa existió. Es otra cosa lo que significa, pero no significa existió. ¿Cómo digo? El Señor simplemente tuvo que haber usado la otra palabra, esa generación. ¿Es nuestro Señor un maestro que no sabe hablar? ¿Es nuestro Señor un maestro que no sabe gramática? Él era el más grande de los profetas, el más grande de los maestros y el que nunca cometió una equivocación. ¿Usted puede afirmar eso? Si Jesús dijo, esta generación no pasará sin que todo esto, todas estas cosas. Imagínese que vengo yo y le digo a usted, hermanos, nadie se salga de la reunión y se vaya a comer allá afuera hasta que el servicio termine pronto. Usted dice, cuando el pastor dijo hermanos, ¿se refería a nosotros o se refería a nuestros nietos, tataranietos, 100 o 200 años después, otra generación? ¿A qué se refería el hermano? Si yo le dije, hermanos, nadie se salga de la reunión y se vaya a comer porque pronto terminará el servicio, usted dice, pronto se referirá a
200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 años. Entonces, es importante entenderlo. Ahora, ¿cuál es el contexto? En primer lugar, vimos las implicaciones. ¿Por qué es importante entender el pasaje? Número 2, el contexto del discurso del Monte de los Olivos. Si nosotros queremos estudiar la Biblia en serio, si queremos entender la palabra de Dios de verdad, no tenemos que olvidar el contexto del pasaje. En otras palabras, no podemos olvidar lo que ocurrió, lo que se dijo anteriormente a ese pasaje, porque una vez más, cuando nosotros leemos la Biblia y pasamos de un capítulo a otro y llegamos a ese número grande que nos indica el capítulo, nos olvidamos del resto. Pero si nosotros ignoramos ese número grande que marca los capítulos y leemos la Biblia total, usted va a dar cuenta que entenderemos mejor. ¿Cuál es el contexto del Monte de los Olivos? ¿Cuál es el contexto? Aquel señor se estaba refiriendo cuando él enseña este discurso del Monte de los Olivos. ¿Por qué? ¿Por qué de la enseñanza del Monte de los Olivos? Yo quiero que usted note el versículo 1 de Mateo 24. En los próximos estudios, si me es posible, quería poner mi computadora hoy, mostrarle los 3 pasajes paralelos en la pantalla, que no acostumbramos a hacerlo, pero por el estudio, por la naturaleza del estudio, quería que usted lo viera, pero usted puede hacerlo. Mantenga con una mano Mateo 24, con la otra usted va a mantener Lucas, Marcos 13 y Lucas 21. Así es como vamos a estudiar, vamos a desarrollar este estudio. Usted va a tener con usted los 3 pasajes de las Escrituras. Porque esa es la ventaja que tenemos una vez más. Tenemos 3 relatos iguales, similares. Lo que no podemos entender por un relato de Mateo, Marcos no lo aclara, Lucas nos da más luz. Entonces, esa es la bendición que se tiene cuando se tienen 3 pasajes o 3 libros que relatan el mismo evento. ¿Sí? Entonces, versículo 1. Mateo 24:1. Voy a estar haciendo uso también de la Biblia de las Américas, que es una excelente Biblia. Es una Biblia literal como la Reina Valera. Dice Mateo 24:1. Observe, por favor. Primero vea Mateo 24:1 y luego vamos a Marcos 13:1 y luego vamos a Lucas 21:5, porque en Lucas empieza hasta el versículo 5. ¿Sí? Dice, cuando salió Jesús del templo, ¿de dónde salió Jesús? Del templo. Y se iba, o sea, del templo, se le acercaron sus discípulos, para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2. Mas respondiendo él, les dijo. ¿A quién le dijo? ¿Con quién está? Con los discípulos. ¿Todos los discípulos? ¿Todos? No.
no todos los discípulos. Es una pregunta que me hicieron el otro día, pero aquí dice, lo que a ustedes les digo, a todos se los digo. Muy fácil de responder, muy fácil. Porque cuando el Señor enseñó este discurso del Monte de los Olivos, no estaban todos los discípulos. Y usted dice, pero ¿de dónde saca usted eso, pastor? De la Biblia. Leamos primero Mateo, verso 2. Volvemos al verso 1. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos. Cuando usted ve el término sus discípulos, usted a veces deduce, y usted y yo deducimos que todos estaban ahí, por lo menos los 12. Pero usted va a ver que no estaban los 12, ni siquiera los 12, ni todos los 12. Lógicamente que habla en término plural de los discípulos, porque había más de uno. Si yo dijera un discípulo, me estoy refiriendo a uno en particular, pero si hay más de uno, de dos, son los discípulos, ¿no es así? A veces los hermanos, cuando salimos a evangelizar, vienen y me comentan algo o me sugieren algo y me dicen, hermano, hablé con los hermanos acerca de esto, del evangelismo. Pero uno sabe, y a veces uno hace la pregunta más específica, ¿quiénes le comentaron o quiénes sugirieron eso? Fulano, mengano y sultano. Pero no estaban todos los que salen a evangelizar. ¿Sí? Entonces, lógicamente que si uno lee un término que dice lo que a vosotros digo, a todos los digo, ese todos estaban refiriéndose a toda la audiencia, a todos sus discípulos y los judíos y todo. No, Señor. No. Cuando dice lo que a ustedes les digo, a todos se los digo, es porque no estaban todos los discípulos oyendo el discurso. Esos discípulos tuvieron que enseñarle a los demás discípulos y a los demás cristianos después lo que el Señor había enseñado. Y por eso tenemos el registro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque fueron escritos antes de ese juicio que el Señor va a relatar aquí. Entonces, dice, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Le pregunto yo, ¿el Señor nunca había visto el templo y los edificios alrededor, que era majestuoso? Él era un judío, nació en Israel, por favor. Aquí el término para mostrarle los edificios del templo es como decirle, Señor, mira. Cuando salía Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2, mas respondiendo él les dijo, hermano, ¿con quién está hablando? Con los discípulos. ¿Con quiénes? Podemos saber con quiénes. No estaban todos los discípulos, pero está hablando con los discípulos, no está hablando con los judíos, no está hablando con los fariseos, con los escribas, para que nosotros malentendamos el pasaje. La audiencia, si usted pierde la audiencia, si usted no entiende cuándo cambia el Señor de audiencia, cuando Él se refiere a los discípulos, a los cristianos, y luego se refiere a los judíos, usted va a confundir el pasaje. Pero si usted va leyendo con cuidado, y usted se nota con quién el Señor está hablando, las instrucciones que Él dice, a quién se las dice, de quién se está refiriendo el versículo, usted no se va a perder. Eso es leer la Biblia con cuidado, como usted leyera cualquier otro documento. Los discípulos con los que está hablando, los que le dicen, ahora, ¿qué dice Marcos 13:1? En el versículo 1 del mismo pasaje, dice, cuando salía Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo. Ahora, Marcos nos dice que fue uno de ellos el que le dijo, maestro, mira qué piedras y qué edificios.
¿Sí? Cuando ahí dice piedras, no está refiriendo simplemente a rocas. Se está refiriendo a las piedras preciosas que contenía el templo, porque eso era majestuoso. De hecho, en aquella época era una de las grandes maravillas del mundo antiguo, el templo de Israel en Jerusalén. Entonces ahora Marcos nos dice que el que le dice al Señor, pero Mateo lo toma de algo más general. Él dice, se le acercaron sus discípulos. Mateo lo que nos... Esto se llama armonizar los pasajes. Mateo lo que nos dice es que se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Marcos nos dice que uno de ellos es el que le dice al Señor, mira qué piedras y mira qué edificios. Y Lucas simplemente dice, algunos estaban hablando del templo, versículo 5 de Lucas 21, y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, o sea, de votos, Jesús dijo. Pues se da cuenta, Mateo nos dice que se le acercaron los discípulos. Yo pregunté, ¿todos los discípulos? No, vamos a ver que no eran todos los que se acercaron al Señor para preguntar. Marcos nos dice, en el mismo acontecimiento, que es uno de esos discípulos de los que Mateo dice, que es el que le dice al Señor, mira qué piedras y qué edificios. Y Lucas simplemente dice, y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras, algunos, lógicamente que se refería a los discípulos, pero Lucas utiliza el término algunos. No hay ningún problema en los tres evangelios. Eso es armonizar el pasaje. Ahora, la respuesta del Señor. Verso 2. Vuelvo a Mateo 24:1. 24:2. Mas él respondiendo, les dijo. Otra vez, ¿a quién les dijo? A los discípulos. ¿Todos los discípulos? No. Dice, mas él les dijo, ¿veis todo esto? Cuando el Señor les dice, ¿veis todo esto? ¿A qué se refiere? ¿Al fin del mundo? Hermanos, ¿ah? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando, hermanos? Del templo. Mas él respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? Pregunta, ¿el Señor estaba hablando con usted? ¿Usted estaba viendo el templo? Entonces, ¿por qué usted asume que este pasaje, o por qué los futuristas dicen que esto no se ha cumplido? ¿Usted estaba ahí? Cuando el Señor dice, ¿veis todo esto? ¿A quién se está refiriendo? A los discípulos del verso 1 que se le acercaron diciendo para mostrarle los edificios del templo. Marcos dice que es uno de ellos el que le dice, maestro, mira qué piedras y qué edificios. El Señor está hablando con los discípulos. A ellos les dice, ustedes ven todo esto. Están enfrente del templo porque habían salido del templo, se van al monte de los olivos. El monte de los olivos, si usted lo ve en un mapa, está mero enfrente del templo de Jerusalén. Entonces ellos lo estaban viendo, así lo tenían enfrente. Y el Señor le dice, ¿veis todo esto? ¿Todo esto qué? ¿El fin del mundo? Las guerras de misiles y de tanques y de helicópteros cobras que ahora se inventan los futuristas. ¿Veis todo esto? ¿Qué es todo esto? Las piedras y los edificios del templo. ¿En qué momento el Señor está hablando de otra cosa? Aún nosotros nos molestamos cuando usted habla con algo con alguien y de repente esa persona le cambia la conversación. Usted dice, responde, me estoy hablándote de algo. Y usted se enoja.
Qué feo hubiese sido del Señor que los discípulos están hablando de algo con Él y que Él salga con otra cosa que ocurriría 2000, 3000 años o 4000 años después. Sería una confusión terrible para los discípulos. Ellos lo están sorprendiendo al Señor. Señor, ¿ves estos edificios? Marcos dice que es uno de ellos el que le dice, mira qué piedras y qué edificios. Y el Señor bien tranquilo le dice, ¿veis todo esto? Escuche, ¿veis todo qué? Esto, no dice estos. Quizás pudo haber confundido y decir, bueno, no sabemos a qué se refiere. No, ¿ves todo esto? Mas él respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? Les aseguro, en verdad os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La versión de Marcos 13, verso 2, y Jesús les dijo, ¿veis todos estos grandes edificios? Por supuesto que no se estaba refiriendo a las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? O a la Torre Sears de los Estados Unidos, o a la Estatua del Ángel en Distrito Federal o en México, en la Ciudad de México, ¿verdad que no? Jesús le dijo, ¿veis todos esos grandes? ¿Verdad que está en Marcos 13? Solo hágale así, guarde ahí con su manita, póngale un papel o algo ahí. Y Jesús les dijo, ¿veis todos estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La versión de Lucas 21, verso 6, en cuanto a estas cosas, si quiere bájale un poquito de volumen, hermano, que me apasiona y me cae la emoción aquí. No, es que ya cuando uno... Amén. Ahí está. Verso 6. En cuanto a estas cosas que estáis mirando, mire qué maravilloso. Usted estaba ahí, ¿no? Usted estaba mirando, ¿no? En cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días, no 2000, 3000, 4000, 5000 años y quién sabrá. Vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, resumiendo el texto, el Señor sale del templo con los discípulos. Uno de ellos le dice, Señor, mira qué piedras y qué edificios. Respuesta del Señor. Él respondiendo les dijo a ellos, a los que estaban en ese momento con él y al que le hizo la pregunta, o no era pregunta, sino una admiración, mira. Eso aún la Biblia lo pone en signos de admiración, no es una pregunta. Todavía no viene la pregunta va a venir hasta el versículo 3, versículo 4 de Marcos y versículo 7 de Lucas. Aquí lo que están ellos diciéndoles, ¿ves esto? Entonces el Señor les dijo, ¿ven todo esto? ¿Quiénes estaban viendo el templo? Los discípulos con los que estaba hablando. Les dijo, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que vaya a ser derribada. ¿Quiénes verían esa caída del templo, esa destrucción del templo? Con los que estaba hablando, con los discípulos que estaba hablando. Y por eso es que él les dice luego, más adelante, lo que a ustedes les digo, a todos se los digo, porque no estaban todos aquí, ni siquiera todos los 12, si uno quiere entender como discípulos a los 12, pero a veces la Biblia, cuando hablaba de los discípulos de Jesús, estaba hablando de un número X de personas que habían creído en el Señor, pero
Mire, solo véalo. Cuando el Señor escoge a los 12 para llamarlos apóstoles, dice que llamó a sus discípulos. Y de los discípulos escogió a 12. Pero si aún usted quiere entenderlo aquí, que estaban los 12, que creo yo que eran los 12 los que estaban cerca de él en ese momento, pero cuando él enseña y les responde a ellos estos acontecimientos, no estaban los 12 con él. Entonces, yo solo quiero que usted entienda que usted y yo no estábamos ahí. Para que usted asuma que el Señor estaba hablando de algo muy lejano. Claro que era futuro para ellos. Pero ellos verían la caída de esas piedras, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ven estas piedras, le dijeron al Señor, ves estas piedras y qué edificios. Yo les digo, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Va a ser una destrucción total, es lo que el Señor está diciéndoles. Y ustedes lo van a ver, ustedes. Ya el Señor, anteriormente a este discurso, el Señor ya les había dicho sobre esto a los discípulos. Ya se los había dicho. Así que cuando nosotros tenemos en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, el discurso, tenemos el discurso desarrollado, pero el Señor ya les había dicho sobre estos acontecimientos, sobre la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Ya se los había dicho anteriormente. Busquen Lucas 19 conmigo. Lucas 19. ¿Lo tienen? Lucas 19, versículo 41. El contexto es el relato de la entrada triunfal de nuestro Señor en aquel burrito, en aquel animalito a Jerusalén como rey. Ese es el contexto. El mismo relato lo tenemos en Mateo 21, en Marcos 11, y Juan también lo relata, este evento de la entrada del Señor a Jerusalén como rey en el burrito. Los 4 evangelios lo relatan. Pero escuchen esto, lo que dice Lucas. Dice, verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿a qué se refiere cuando dice cerca de la ciudad? Ese término, la ciudad, es una referencia en la Biblia frecuentemente, ¿a quién? A Jerusalén. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, o sea, todavía no entraba, llegó cerca de la ciudad, al verla, el Señor la tiene de frente, al verla, lloró sobre ella. Pocas veces tenemos en la Biblia, en la vida del Señor, en los relatos de los evangelios, donde el Señor haya llorado, ¿verdad? Pero créanme, que cuando el Señor lloró de verdad, no eran lágrimas de cocodrilo. Lloró porque nuestro Señor tuvo tal efecto en sus emociones, porque Él como profeta, como Dios, Él estaba viendo lo que iba a venir sobre esta ciudad, a la cual Él había querido salvar a sus habitantes. Y por eso Él llora y les dice, verso 42, diciendo, oh, está llorando, hermano. No es lo mismo hablar,
normal que cuando usted habla llorando. Eso aumenta la conmoción de las frases. El Señor está llorando y dice, oh, si también tú, ¿quién es tú? La ciudad, Jerusalén, sus habitantes. Oh, si tú también conocieses a lo menos este día, tu día, le dice, tu día, lo que era para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, no lo puedes ver, no lo puedes entender. Este era el día de tu paz, este era el día en que tú tendrías paz, le dijo al Señor a Jerusalén. Pero ahora está oculto, encubierto de tus ojos. No lo entiendes. Versículo 43. Porque vendrán días. El Señor está llorando, hermano. Porque vendrán días sobre ti. ¿Quién es ti? Jerusalén. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán. Estrechar es que no tengas dónde huir. Vendrán de todas partes y tú no sabes dónde escapar. Esto significa estrechar, que a usted le van reduciendo su espacio. Versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Usted cree que se refiere a lo mismo de Mateo 24? ¿Sí o no? ¿O es otro evento? Claro que no es otro evento. El Señor está hablando a Jerusalén. Aquí no se está dirigiendo a sus discípulos. Él viene entrando a Jerusalén, ve la ciudad y empieza a llorar el Señor y dice, oh, si tú hubieras conocido al menos tu día, era para tu paz, era para que tú tuvieras paz. Eso es lo que los profetas, lo que el Antiguo Testamento, siglos los profetas habían dicho, sea la paz dentro de tus muros, oh Jerusalén. No podían tener paz a causa de su pecado y de su rebelión. Y ahora el Señor dice, hoy era tu día, este era el día en que tú podías tener paz, pero no quisiste. Porque sigue oculto, encubierto de tus ojos. Pero en lugar de paz, escuche lo que dice, vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te rodearán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y ahí es cuando el Señor entra al templo. Y entrando en el templo, dice Lucas, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban. Es donde cuando Él limpia el templo. Y cuando Él llega al templo y limpia el templo, si seguimos leyendo, ya lo vimos cuando estudiamos las parábolas, el Señor les dice, porque mi casa, casa de oración será. Pero a causa de su pecado de ellos, el Señor sale del templo. Y cuando sale del templo, no solo salió físicamente, sino era una forma de decir, Dios se va de aquí, porque esto va a caer. Nunca más volvió el Señor a entrar al templo después de ese día cuando Él limpió el templo. Porque ahora su casa, su templo, era dejado desierto. Iba a caer. Dios se fue. La gloria de Dios se fue. Ahora era entregada a los mundanos, a los gentiles, como ya vamos a ver, para que la pisotearan. Cuando aquí Lucas, cuando el Señor les está diciendo, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra. No solo esto fue tan terrible, por eso es de que entendemos en el relato del discurso del Monte de los Olivos, habrá gran tribulación, cual no ha habido ni la habrá. Bueno,
Esto se tiene que referir al fin del mundo en el futuro, porque dice que nunca lo habrá. Yo le voy a demostrar que no es así, bíblicamente, y que es un lenguaje bíblico y que ha sido usado en otras partes de las Escrituras para exagerar. Ese es un lenguaje hiperbólico. Es como cuando la Biblia dice que no había habido otro hombre más sabio en toda la tierra como Salomón. Ni lo habrá, pero luego viene el Señor y dice, uno más sabio que Salomón está aquí. ¿Qué pasó? ¿Se contradice Dios? Y no solo es ese, vamos a entender. Por eso, si nosotros no entendemos el lenguaje bíblico, ¿sabe cuál es el gran problema? Y eso me da mi tristeza cuando la gente lee el libro de Apocalipsis también. Lee el libro de Apocalipsis queriéndolo entender en sus imágenes y en su lenguaje del siglo XXI, cuando el libro de Apocalipsis es el libro más antiguo testamentario de todo del Nuevo Testamento. Si usted no entiende el Antiguo Testamento y nunca lee bien el Antiguo Testamento, no va a entender la terminología del libro de Apocalipsis. Por eso, claro, tienen que decir que entonces el libro de Apocalipsis también es para el futuro, que todavía está por cumplirse. ¿De veras? Bueno, yo respeto eso, pero yo no creo eso tampoco. Ay, pero ya estoy poniendo otro, ¿verdad? Tranquilos, hermano. Tranquilos. ¿Sabe cuántos judíos murieron en el juicio de Jerusalén y de su templo y de la quema de su ciudad? ¿Sabe cuántos murieron? Más de 1 millón de judíos fueron masacrados. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay libros de historia. Los libros de historia, como Josefo, que fue un judío que presenció los eventos. Josefo presenció los eventos. Él dice que los cuerpos de los judíos eran amontonados a las orillas de las calles. Eso fue tan terrible que el mismo Josefo dice, nunca se había visto semejante cosa en Jerusalén. Por eso el Señor aquí estaba llorando, porque Él como profeta y como Dios que conoce el futuro cercano que iba a ocurrir, ve, dice, tus hijos caerán dentro de ti y no dejarán piedras sobre piedras sobre ti. Fue tan terrible, el hambre era tan terrible porque no tenían que comer en ese momento, que las mamás se comían a sus hijos. Los ricos en Israel cambiaban sus fortunas por un pedazo de pan. Por eso el Señor dijo, habrá hambres, pestes. Pero todo eso lo vamos a ir viendo, versículo a versículo. No tome ansias. Por eso el Señor llora. Oh, le dice, tus hijos caerán dentro de ti, o sea, en tu ciudad. No podrán escapar a ningún lado. Entonces el Señor ya se los había dicho a los judíos. Ahora aquí Él viene con sus discípulos, pero Él se dirige a la ciudad. Entonces no es la primera vez que el Señor habla de los eventos del juicio de Jerusalén y la destrucción del templo. Ahora, en el discurso del Monte de los Olivos, tenemos la enseñanza completa. Vuelve a Mateo 24 conmigo. Entonces, el contexto, ¿verdad?
El contexto por las parábolas que el Señor había enseñado anteriormente a este evento. ¿Cuáles son esas parábolas? La tenemos la primera en Mateo 21. Busque Mateo 21. Mateo 21. La parábola de los labradores malvados. Aquellos a las que el padre, el dueño de la viña, da su viña a unos trabajadores que labren su viña, acuerda un porcentaje del fruto de la viña, pero cuando llega el tiempo de recibir el fruto de la viña, el dueño manda a sus siervos, que aquí está representado por los profetas. Dice que a esos siervos los golpean, los apedrean y los matan. Le vuelve a mandar otros siervos, hacen lo mismo con ellos. Y entonces él dice, le voy a mandar a mi hijo. A lo mejor de él tienen respeto. ¿Qué hacen con el hijo? Lo echan fuera de la viña y lo matan, dice. Versículo 37. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, que aquí representan los judíos, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de la heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Sabe que ese término fuera de la viña? ¿Sabía usted que el Señor murió a las afueras de Jerusalén? Tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Verso 40. Cuando venga, pregunta el Señor. Cuando venga, el término venga. Siempre la Biblia, cuando habla de que el Señor va a venir, siempre se refiere a la segunda venida. ¿No es acaso que la Biblia también nos habla que el Señor, cuando habla en el lenguaje simbólico de que Él va a venir, está hablando en juicio para juzgar a una nación? No siempre, cada vez que nosotros veamos el término venga o venir, se refiere a su segunda venida. Por eso en Mateo 24, que Mateo y los otros evangelios dicen, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿se está refiriendo a su segunda venida? Si usted cree que se refiere a la segunda venida, es porque usted olvidó el versículo 1 y 2. Y estando ellos enfrente del templo, uno de ellos le dijo, Señor, ¿ves estas piedras y estos edificios? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Si usted olvida eso, entonces usted va a seguir siendo un futurista que nunca va a poder entender el pasado. Entonces el Señor, a través de las parábolas, le dice, cuando venga pues el Señor de la viña. ¿Quién es el Señor de la viña? Nuestro Señor. Cuando venga pues el Señor de la viña, lenguaje simbólico, venir, no siempre es su segunda venida física. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? O sea, con los judíos. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará, o sea, entregará, rentará su viña a otros labradores. Esos otros labradores dijimos que es el gentil, la iglesia, los creyentes del nuevo pacto, aquellos que ahora formamos parte del pueblo de Dios. Dice, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. En esa parábola tenemos por primera vez donde el Señor, no por primera vez, sino una de las veces que Él dice que Él va a venir. Y que utiliza el lenguaje de cuando el Señor de la viña venga. Pregunta, ¿qué hará con esos labradores malvados? Ellos responden, a los malos destruirá sin misericordia. Y así fue. Dios usó un pueblo pagano. ¿A quién usó Dios? El Señor. A los romanos. Como vamos a ver los ejemplos en el Antiguo Testamento, cómo Dios usaba naciones paganas para traer juicios sobre otras naciones y sobre Jerusalén y sobre Israel. Claro,
los impíos ven eso y dicen, bueno, es una nación contra otra nación en guerra y una vence a la otra. Pero la perspectiva bíblica, la perspectiva de nosotros los creyentes, es que Dios hizo esto. Porque Él está diciendo que Él lo va a hacer. Pero Él usa a los paganos para traer juicio sobre quien Él quiere, para destruir a quien Él quiere, para derribar una nación. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo, a su tiempo. La otra parábola que el Señor habló sobre este juicio de Jerusalén y la destrucción del templo, la parábola de la fiesta de las bodas del rey que hizo a su hijo. Mateo 22, ahí están, seguiditas. Mateo por eso las pone seguiditas. Es que si usted lee el Evangelio de Mateo fue durísimo contra sus propios compatriotas. Durísimo. Por eso es que estas parábolas, por ejemplo, esta parábola de la fiesta de las bodas del rey a su hijo, no la relata Marcos ni Lucas, solo Mateo. Porque Mateo está hablando a sus paisanos, a sus compatriotas, él como creyente y ellos que rechazaron al Mesías. Otra vez, para no leer toda la parábola, usted puede comprar los estudios de las parábolas. No la vamos a estudiar toda otra vez. Pero la parábola, usted sabe, habla de un rey que hace bodas a su hijo, manda a invitar a sus invitados, que son los judíos en esta parábola. Ellos rechazan la invitación. Pero ¿qué hace el rey con aquellos que no quisieron venir a la boda de su hijo? Versículo 7. Y habla también de los profetas, o sea, de los siervos a los que ellos enfrentaron. Dice verso 6, y a otros tomando a los siervos los enfrentaron y los mataron. Es una referencia a los profetas enviados por el Señor. Verso 7, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas. ¿Por qué los llama homicidas? Porque mataron a los profetas. Y destruyó a aquellos homicidas, dice, y quemó su ciudad. Ni el más aférrimo dispensacionalista y futurista niega que esta parábola tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Sería una locura negarlo. Envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces el contexto, las parábolas de juicio, el contexto, el discurso del Monte de los Olivos es enseñado porque los discípulos le dicen, Señor, mira estos templos, mira estos edificios, mira qué piedras. El contexto, Jesús le dice a los escribas y fariseos y les anuncia sobre la venida de este juicio. Escuche esto. A los fariseos y escribas les dice lo que va a suceder sobre ellos, pero a los discípulos es a quien les enseña los detalles de los eventos. Le voy a decir por qué. Porque cuando le enseña el discurso del Monte de los Olivos a los discípulos, es instrucción para ellos, para que ellos escapen, pero les dice lo que le va a pasar a sus compatriotas. Era protección para el pueblo, a los que el Señor llama mis escogidos, porque ahora los escogidos son los creyentes, no como los futuristas quieren ver en Mateo 24 que los escogidos se refiere a los judíos. No, Señor. A los fariseos y escribas les dice la sentencia sobre lo que vendrá sobre ellos. Pero el discurso del Monte de los Olivos es una enseñanza a los discípulos para que ellos supieran cuándo iba a ocurrir, cómo iba a ocurrir y que ellos escaparan. Era instrucción para que ellos escaparan. Era Dios guardando a su pueblo, aunque muchos de ellos murieron, pero no por el juicio de Jerusalén, sino por las persecuciones que ellos iban a vivir.
Por eso le digo, vamos a ir versículo a versículo. Ese es un estudio expositivo del discurso del Monte de los Olivos. Entonces, el contexto, las parábolas, el contexto, la predicción a los fariseos y escribas sobre lo que ocurriría con su templo, con su ciudad, a través de las parábolas. Por eso en la parábola de los labradores malvados, dice ahí que ellos, cuando oyeron esa parábola, sabían que se refería a ellos, versículo 40, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba sobre ellos. Pero ahora el Señor se los dice claramente. En Mateo 23 tenemos los 7 ayes del Señor sobre Jerusalén, sobre los judíos o sobre los escribas y fariseos. 7. Si usted lo lee en su casa y lo subraya, usted va a ver que son 7 ayes. Y siempre, cuando usted... Es que miren, el Señor estaba hablando como un judío y como un profeta de los judíos. Cuando los profetas del Antiguo Testamento decían ay, es cuando Dios después de ese ay venía con palabras de juicio. 7 veces. Y solo Mateo habla de esas 7 ayes sobre los judíos. Lucas y Marcos dan 2 o 3 nada más, pero solo Mateo. Por eso le digo, Mateo fue durísimo con sus paisanos, porque él sí relató en detalle lo que el Señor dijo. Entonces, el contexto, Jesús pronunciando estas palabras de juicio que vendrían sobre Jerusalén y sobre ellos. Mateo 23, ¿lo tiene? Versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis? ¿Se recuerda cuando les dijo en el versículo 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea, es una forma de decir, ustedes han completado lo que sus padres empezaron. Versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Localidad. No está hablando de Vista, no está hablando de Ocean, no está hablando de San Diego, no está hablando de California. En vuestras sinagogas. Azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y eso fue lo que ocurrió. Para que venga sobre vosotros. A ellos se está refiriendo. Sobre vosotros este juicio y esa gran tribulación que va a relatar Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, era para los judíos, no para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios era, ustedes cuando vean estas cosas, huyan a los montes. Este era un juicio del peor pecado de Israel hacia el Señor. Entonces, si a mí me preguntan, hermano, ¿pasó la iglesia por la gran tribulación? Claro que no. Claro que no pasó, porque no era para ellos. Era para estos incrédulos, para estos asesinos. Por eso el Señor le dijo, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jerusalén fue la ciudad conocida por ser un asesino, era una cuna de Dios. Para que venga sobre vosotros. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? Fariseos y escribas y el pueblo representado por ellos, rebeldes como ellos. Versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa,
que se derramó sobre la tierra desde la sangre de Abel. Mire cómo el Señor se remonta aún hasta cuando Caín mató a Abel. Sobre ustedes va a venir, dijo, la sangre justa desde Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Fue tan terrible que el templo, donde era un lugar donde se debería de adorar a Dios, ahí estos asesinos malvados vinieron y mataron al profeta Zacarías entre el templo y el altar. Era una maldad terrible. Versículo 36. Escuche por favor. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Otra vez. ¿Cómo uno puede ignorar eso? Si tú eres futurista, respóndeme. Respóndame usted. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Otra vez, el Señor pudo haber dicho sobre esa generación. Yo creo que usted sabe leer, ¿no? Por eso cuando yo oigo siervos de Dios muy respetados, a quien yo respeto y admiro mucho, decir, cuando dice esta generación, ellos dicen, es que era la generación a la que el Señor se refería que viviera eso. Digo, se cumple el dicho que dice, al mejor cazador se le va la liebre. Otra cosa, no solamente le han cambiado el significado de la palabra al término esta, sino que también al término generación. Ellos dicen que generación se refiere a la raza que vería eso. Nunca, por lo menos en el Nuevo Testamento, el término griego, y vamos a usar el griego para entender las palabras, que es la palabra genea, que se utiliza, generación nunca significa raza, es generación, contemporáneos que verían eso, que vivirían eso. Y vamos, cuando lleguemos al texto de Mateo 24:34, donde dice, les aseguro, aquí ya lo dijo el Señor, todo esto vendrá sobre esta generación. Miren, por favor, casi termino. Cuando se lo dice esto, todo esto vendrá sobre esta generación, se está dirigiendo ¿a quién? A los fariseos y a los escribas, que representan ellos a Israel, a los rebeldes. Pero en Mateo 24, el discurso del Monte de los Olivos, Lucas 13, 21, Marcos 13, es la enseñanza a los discípulos. Y a ellos se los vuelve a decir, les aseguro, versículo 34, Mateo 24, 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto. No dice, bueno, miren, de lo que les dije, estas cosas se van a cumplir en la destrucción de Jerusalén, en el juicio de Jerusalén, y las otras están en el futuro. Todo lo que dijo antes de Mateo 24:34. Y es interesante que aquí no hay duda. Aquí no hay duda, porque usted note lo que dicen los pasajes paralelos. Marcos 13, véanlo. Le dije que mantuviera sus manos ahí entre los tres pasajes. Todos los tres evangelios, y usted va a leer esto en su casa, los tres ponen las palabras del Señor diciendo que todo lo que les había dicho se iba a cumplir en esa generación. Los tres concuerdan, porque los tres no se equivocan y los tres no se contradicen. Mateo 24:34. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Qué todo eso? Todo lo que dijo. Todo lo que dijo anteriormente. Todo. Marcos 13, verso 30. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Ok? Lucas 21, versículo 32. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Punto.
Es que, mire, ¿quiere que le diga algo? Cuando yo me convertí al Señor, esto es ya lo personal, yo leí este pasaje, leía los libros de doctrina que me dieron para estudiar, y cuando me llevaban a este pasaje, inmediatamente ya me estaban diciendo, ese pasaje habla de la segunda venida de Cristo, habla de una tribulación futura y habla del fin del mundo. Ah, bueno, pues entonces así lo entiendo. Eso fue lo primero, cuando yo me convertí al Señor. A mí nunca me habían enseñado que esto tenía que ver, porque en el tiempo que yo me convertí no nos enseñaban a leer la Biblia. Nos decían leer la Biblia, pero no nos decían cómo leer la Biblia. Uno puede leer algo, pero si uno no tiene los principios básicos cómo leer, uno no va a entender. Entonces, todo el pasaje, todo el discurso de los montes de los olivos para mí era futuro. Pasaron los años, entonces entendí que aquí el Señor también se refería al juicio sobre Jerusalén y de la destrucción del templo. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Entonces dije yo, la mitad, parte se cumplió en la destrucción de Jerusalén, pero donde dice que las estrellas caerán del cielo, que las potencias de los cielos serán conmovidas, eso no se ha cumplido. La gran tribulación dice, por cuanto no ha habido ni habrá jamás otro momento, eso no tiene que haberse cumplido, porque eso dice que nunca ha pasado. Entonces, eso es lo que uno dice, parte se cumplió, parte es futuro. Pero los 3 evangelios dicen, todo lo que yo les dije no pasará hasta que pase, sin que pase esta generación. Y usted tiene que responder eso. Usted tiene que responder eso. Ni aún los futuristas creen que cuando el Señor dice que caerán las estrellas del cielo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán como sacudidas, ni ellos creen que, bueno, si ellos hablan de que este es el fin de todo, del mundo, ni ellos creen que las estrellas caerán a la tierra. La ciencia dice que si una estrella cayera al planeta Tierra, nos hace polvo a todos. Entonces, si los futuristas quieren ver esto como el fin del mundo, ¿por qué no lo saben explicar en texto? Pero nosotros sí tenemos una respuesta. Y no solo que el Señor dijo, y los 3 evangelistas dicen que se cumpliría en esa generación, sino que vamos a entender con las Escrituras todo el lenguaje relatado aquí. Se refiere a que literalmente caerán las estrellas del cielo, que el sol no dará su luz. ¿Es literal o es lenguaje figurado? Sí lo notó, ¿verdad? Los 3 evangelistas dicen las palabras del Señor. Si el Señor a la mitad del relato, del discurso, hubiera dicho, lo que yo les dije se va a cumplir en esta generación, pero lo que sigue no se va a cumplir, ustedes no saben cuándo, eso sería otra cosa. Pero cuando tú lees y dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, ¿qué es todo esto? Todo lo que dijo. Todos los eventos que aquí Él les enseñó a sus discípulos y que a los fariseos y a los escribas les dijo, de cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Un último elemento del contexto es el anuncio del Señor que su casa sería dejada desierta. Versículo 37 de Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén. Ahora, ¿se da cuenta? ¿De quién está hablando? ¿A sus discípulos? ¿Le está diciendo a Pedro? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Eso es lo que yo le decía la otra vez. Que Jerusalén fue conocida como la cuna de los asesinos de los siervos del Señor. Así como en tiempos modernos, por ejemplo, Ciudad Juárez fue conocida por varias
décadas como la ciudad asesina de mujeres. El día de hoy, por ejemplo, en Veracruz, se le ha dado el título de ciudad que mata a los periodistas. Pues el Señor está diciendo, Jerusalén, Jerusalén, pero es una asesina de profetas. Y por eso les dijo anteriormente en verso 36, todo esto vendrá sobre esta generación. Y con las parábolas les dijo, destruirá a aquellos malvados y entregará su viña a otros, y destruirá a esos homicidas y quemará su ciudad. Versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Versículo 38, he aquí vuestra casa. ¿Qué es vuestra casa? ¿Qué era la casa para los judíos? El templo. Vuestra casa os dejada desierta, abandonada, desolada. He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Qué tremendo que dice, no me veréis. Si estuviera hablando de la segunda venida, en Mateo 24, en el discurso de los olivos. Cuando el Señor aquí le dice, no me veréis, está hablando de una visión física, porque la venida del Señor que va a relatar el discurso de los olivos es en juicio, no física. Y usted va a ver conmigo que no fue la primera vez que el Señor habló de esta venida en juicio. Él ya lo había dicho anteriormente. Solo que uno, claro, los futuristas nunca te enseñan esos pasajes. Nunca. Nunca. Ellos nunca te los citan esos pasajes. Claro que no, porque destruye su sistema de ellos. Lo manda como el templo, lo derriba el sistema. Por último, para terminar, la ubicación geográfica de los eventos. ¿Dónde ocurrirían estos eventos? ¿En California? ¿En China? ¿En Europa? ¿En Latinoamérica? La ubicación geográfica es importante. Así como es importante el contexto, es importante la audiencia, con quiénes estaba hablando y a quién se refería y de quiénes está hablando. El lenguaje utilizado por el Señor tenemos que entenderlo con la Biblia, no en nuestro lenguaje actual. Y por último, la localidad. ¿Dónde sería eso? Imagínese que nuestros familiares en México digan, este señor Trump, ¿cómo nos está gobernando? ¿Es correcto que ellos digan eso? ¿Ah? Claro que no, porque ellos no viven aquí. Les puede afectar de alguna manera, porque quizás son efectos secundarios, pero no porque ellos vivan acá. La localidad, el lugar donde ocurrirían los eventos. Por ejemplo, versículo 2 de Mateo 24. ¿Veis todo esto? Se está refiriendo al templo. ¿Dónde está el templo? En Jerusalén. No estaba refiriéndose a la catedral de Oaxaca, ni al templo de Santo Domingo.
ni a la catedral del distrito de la Ciudad de México. ¿Veis todo esto? Está hablando del templo. ¿Dónde está el templo? En Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra. ¿A qué se está refiriendo? ¿A las ruinas de Monte Albán? Bueno, los que no saben, Monte Albán, las ruinas de Monte Albán es un lugar histórico en la ciudad de Oaxaca, de donde es aquí su servidor. Y se mantienen esas áreas arqueológicas de los antepasados. ¿Se estaba refiriendo a ese lugar el Señor? No quedará piedra sobre piedra. ¿A qué está respondiendo al Señor? A lo de los discípulos, mira, Señor, qué templo, qué piedras, qué edificios. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos. Claro que no estaba en el monte de allá de su rancho, ¿no? Y estando él sentado en el monte de los olivos. Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, no se está refiriendo a la catedral o la capilla de la Guadalupana en México, ¿verdad? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Versículo 16, entonces los que estén en Judea, no dice si usted vive en Vista, huya o sea. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Versículo 17, el que esté en la azotea. ¿Verdad que usted no se la pasa en la azotea de su casa y de su apartamento? Porque en aquel tiempo la gente caminaba en las azoteas de sus casas. Era la forma como se construían las casas. Versículo 18, el que esté en el campo. ¿Usted vive en el campo? El que está en el campo, ¿qué dice? No vuelva atrás para tomar su capa. Usted ya no usa capa, así. Versículo 20, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. ¿Verdad que usted guarda el sábado? Versículo 26, así que si os dijere, mirad, está en el desierto. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos tienen desierto en sus lugares de vivienda? La mayoría no. Si les dicen que está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, así le llamamos nosotros, ¿verdad? En nuestras casas. No le creáis. La localidad, la forma de vivir de aquella época. Entonces, ¿cómo rayos nosotros queremos creer que esto se refiere a nosotros? Claro, puede ser aplicable a nosotros, podemos extraer enseñanza para nosotros, pero no está hablando de nosotros, porque nosotros no éramos esa generación. No vivíamos en ese lugar. Las condiciones de vida no eran las mismas a las nuestras, ni las nuestras son de otros hermanos en otros países. Así es que ese es el fundamento. Si usted no entiende eso, discúlpeme, pero no importa cómo yo explique todo el pasado, nunca le voy a satisfacer sus ideas. Nunca, porque usted ya tiene una idea preconcebida del pasado. ¿Sí? Si usted no entiende este fundamento, el contexto, la audiencia, la localidad de los eventos, el lenguaje para describir los eventos, y si usted no entiende lo que significa esta generación, usted no entendió el pasado y usted lo va a seguir viendo como algo futuro. Y si usted espera que las estrellas caigan del cielo, sígalas esperando. Si a usted le gusta que lo asusten como un niño, con una gran tribulación de la cual usted
lo van a sacar, siga esperando. Usted tome su decisión, pero yo ya tomé la mía. Porque no hay nada mejor que ser convencido por las Escrituras. Solo la Escritura. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque aunque tus enemigos te acusen de haber fallado, por lo tanto ponen en duda tu divinidad, tú no te equivocaste, tú nunca te equivocas. Nosotros somos los que hemos malentendido tus palabras. Por eso, Señor, ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Queremos quitarnos ya los lentes que tenemos puestos de prejuicios, de formas en que hemos visto tu palabra, estos pasajes, y queremos estudiarla con sinceridad, Señor. Esto tiene implicaciones porque, Señor, vivimos en una época que la gente está fascinada con todo lo que pasa. Gente paralizada que no hace nada, no trabaja, no avanza tu reino, no predica, porque para ellos ya se puede terminar mañana todo. Ellos ven que todo irá de mal en peor, pero tu palabra nos enseña que tu reino sigue avanzando. ¿Y por qué temer algo que no tiene que ver con nosotros, Señor? Cuando tú le enseñaste esto a tus discípulos era para protegerlos a ellos, para guardarlos a ellos, porque ellos serían testigos presenciales de estos eventos tan terribles sobre Israel, sobre Jerusalén. Oh Señor, gracias. Yo pido, Señor, que tu pueblo volvamos a tu palabra, que no es porque quienes predicadores famosos creen esto, lo otro. No, Señor, tú nos has llamado a tener convicciones personales basadas en tu palabra, no por quienes creen o no creen esto. Alabado sea tu nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén.